Hey, ¿qué tal? ¿Cómo van? Yo soy Jorge Andrade, fotógrafo, por acá me conocen mejor como Quijote con Barba. Bienvenidos a este podcast, Luz Dura. Hoy estamos con una fotógrafa increíble, una de mis fotógrafas favoritas de Colombia. El año pasado, que en el Día de la Mujer di como mi lista de mis fotógrafas favoritas y estaba Susana Carrié. Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. No, es muy feliz de estar aquí, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por venir. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal va la vida? Bien, la vida va bien con sus dificultades. El año pasado fue un año bastante frenético. Hice muchísimas cosas, creo que me fue bien, pero en este año he estado como un poquito más pausada, Más pausada, más sí, en etapa de pensar. de pensamiento y de como de ordenamiento también de archivos, como de pensamientos como para dónde voy con la fotografía. Chévere. Y la fotografía y como en el arte en general, porque estoy pensando como en otros proyectos Como en también. otras cosas. Sí. De eso te quería hablar. Has hecho pinturas, has hecho también, como tienes experiencia como desde las artes plásticas también, has hecho escenografías para teatro. ¿Cómo ha sido esa transición en tu vida? A ver, eso ha sido un proceso un poco, no sé, un poco rebelde, un poco inquieto, eso de no haberme ubicado definitivamente en una sola disciplina, aunque todas tienen que ver, ¿no? Y que afortunadamente pues está ese bagaje, pero sí, yo empecé estudiando diseño industrial y por una razón ajena también un poco a mi voluntad. No logré terminar esa carrera, que era diseño industrial, En Roma, ¿no? en Roma, y de todas formas no la hubiera terminado porque yo casi que no asistía a la universidad, yo me la pasaba en cine. En Roma en Entonces, cine, como decíamos en nuestra época, capaba clases, yo me la pasaba en cine, yo me veía 3 películas al día, en un cine que era muy económico, que queda en una plaza muy bonita, en la Plaza Farnese, que es una plaza en el centro histórico de Roma que queda también muy cerca de la Piazza Navona. ujú, Y hay un edificio que todavía perdura, que se llama el Cinema Farnese, y ahí me vi todo el neorrealismo italiano, pero con una sed y con un gusto y un descubrimiento así. qué época tan maravillosa, ¿no? Viendo en Roma, viendo neorrealismo Total, italiano. total. Qué rico. Claro que ya en esa época pues era un cine anterior, ¿no? Porque Claro, el neorrealismo empieza después de la posguerra y termina no, pues Fellini sigue haciendo sigue sus, haciendo cosas. sí, pero pasaron todos estos directores maravillosos Y no te y esa imaginabas, experiencia también de que el cine, ellos lo que hicieron los italianos fue sacar el cine a la calle. claro. El cine se volvió algo como entre ficción y documental y todo eso. Y yo a veces siento, aunque a veces siento no, últimamente me he dado cuenta que eso me ha influenciado un poco Sí, como en mi manera de ver las cosas, casi que no tanto el teatro que hice, porque yo hice sobre todo dirección de arte, también pasé por ahí, sobre todo para la danza contemporánea, de un director en especial que es Álvaro Restrepo, ujú. quien fue además también alguien que me enseñó muchísimas cosas y que me proporcionó también, pues como mucho mundo y mucha cultura y mucho arte, ¿no? Pero Pero en ese momento en Roma veías no, cine, yo pero todavía todavía no había estabas ni conocido. pensando en pintura, ni pensando Además en estaba muy fotografía, ni chiquita, nada. yo me fui de 18 años. Es que era una niñita, ya me preguntaban estas señoras todas maternales, así, ma come mai tu in Italia così bambina? O sea, no, estaba muy chiquita para eso. Pero estuvo bien, fue una confrontación. Fue un mal momento, digamos, de cierto asunto familiar, pero que me tocó devolverme a Colombia. Y también un bajón económico que me confrontó con el mundo y que me hizo de pronto ser la que soy hoy. Qué lindo. Pero Y pues cómo fue vas, y durísimo. cómo vas llegando a la pintura y al Sí, diseño? porque yo sí tenía el interés en las artes plásticas. Y realmente cuando yo estudiaba diseño industrial, a mí me gustaban eran las materias donde había más libertad o las materias teóricas como la fotografía, la historia del arte, ¿si me entiendes? Este tipo de Ujú. cosas, las cosas muy técnicas, muy tecnicistas me aburrían muchísimo, porque eso lo tiene también el diseño industrial, pero sin embargo tiene unos aspectos. Pero yo realmente en el fondo yo lo que quería era estudiar pintura o artes, bellas artes, como le decían en Bellas ese artes. momento. Y de hecho entonces, por mi cuenta, empecé a practicar de una manera muy autodidacta,
pero rodeada de gente muy sabia, de grandes maestros. Esa es otra cosa que te quería contar, que yo, digamos, no tengo una formación académica así normal. Yo me he formado es como a través también Del hacer. del hacer y sí, de irme metiendo a las cosas. Chévere. Entonces yo con Álvaro Restrepo tuve una experiencia allí, después me involucré con el teatro, la segunda etapa del teatro del TPB, el Teatro Popular de Bogotá, Ujú. que tenía esa sede aquí en la Candelaria. Bueno, en fin, ahí hice además digamos, unas propuestas escenográficas muy lanzadas en su momento, Ujú. o digamos muy vanguardistas, Con ¿no? Fabio Rubiano trabajas Con también, ¿no? Fabio, con Fabio hice como 3 obras. Y luego llegó un momento en que me cansé de trabajar en equipo. Y entonces ahí fue cuando surgió un poco, ya un poco no, cuando empezó la tecnología a aparecer y yo me involucré con el computador y con los software y empecé como a abandonar toda esa cosa matérica que yo tenía y me empecé a involucrar con eso y dije, no, el diseño gráfico es lo mío. Ok. Me gané una convocatoria de diseño para uno de los salones nacionales, una convocatoria grandísima donde participaron cantidad de publicistas, de artistas, de todo. Yo no había aparecido en la escena del diseño gráfico en Colombia ni nada y me gané esa convocatoria. Entonces desde ahí dije, esto también puede ser lo mío. Y entonces arranqué desde ahí. Ahí empezaste a darle Y el empecé diseño. a hacer también editorial. ¿Y cómo llegas a la Entonces, fotografía en ese proceso? entonces precisamente en el diseño editorial, incluso en el diseño gráfico, en el manejo sobre todo del software que ya conocemos todos mucho, del Photoshop, gracias a que también hay un vínculo con la fotografía. Entonces yo hacía uso, no como lo hace la AI, casi que mucho más manual y con otros criterios, ¿sí? El collage, digamos, digital y eso, practiqué muchísimo. Pero la fotografía sí, la usaba como un soporte, pedía permiso obviamente, o compraba o lo que fuera y después lo transformaba Y hacías collage. completamente. Sí, ¿no? Y hacía unas cosas muy propias, no el collage que estamos tan Sí, 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 sí. acostumbrados. O sea, y adquirí como una destreza también en el manejo de ese software. Y luego en diseño editorial también, pues me tocaba trabajar y tener un criterio también casi como editorial frente a la fotografía. Pero yo misma, y siempre me había interesado la fotografía, obviamente porque me gustaba el cine, ¿no? No me sentía, no, como que no me había empoderado, como dicen ahora, con el asunto de sentir, de que yo pudiera ser una fotógrafa. Ujú. Porque también le tenía como un mito, sobre todo en la fotografía analógica o análoga, del manejo técnico de las cámaras, y me daba como una especie de espanto. Está a favor. Sí, me daba un pavor. Y eso que yo era una dura tecnológicamente con otras cosas. Y cuando empezó a salir la fotografía digital, aunque a muchos no les guste tanto el asunto de lo digital, fue allí donde yo comencé. Claro, Y te facilita muchas cosas me igual. facilita y además yo entré en una pulsión, en una fiebre absoluta. Yo no quería, ya casi que no trabajaba. Tenía mis trabajos de diseño, que eso es lo que me ha permitido también vivir, pero me la pasaba callejeando en el centro. Claro, yo vivía en la Macarena. Entonces todos los días salía mínimo 3 horas. Y tengo una amiga que también, digamos que me acolitaba mucho el asunto que ella es muy conocedora de las luces en el teatro, pero también es fotógrafa. Entonces me llevaba en una moto que tenía y nos íbamos para el sur, o sea, agarramos unos lugares insólitos también, buscando eso, ¿no? Porque yo no quería hacer las postalitas de Bogotá, no, aunque tengo mis También. postalitas también, Todos tenemos. todos tenemos, sí. Y entonces, pero esto fue algo que no, que todavía no ha terminado. Ahí empezó todo. Tú dices en uno de, de los textos que leí por ahí que no te consideras fotoreportera, No, ¿no? no, ni nunca lo he sido. ¿Cuál es ¿Qué es tu lo que yo, aproximación entonces? qué es lo que, sí? Bueno, haces street photography, Pues yo pero creo que me pasa un poquito lo que le pasa a Co, que es más como un asunto como reflexivo. Es un asunto también que tiene que ver con una cierta percepción de la vida, que en definitiva no es, es que yo quiero
capturar este momento, ni la espectacularidad de lo que supuestamente es la fotografía, ni tampoco trabajo para ningún medio, lo hago para mí. Y de hecho no hago solamente la fotografía, digamos, prístina o la fotografía, sino que me voy también más allá y lo que hago es intervenirla y hago una cantidad de cosas con eso. ¿Ya? Ujú. Ya vamos a hablar de eso Sí, más adelante. pero como te digo, no, sí, yo digo, no, mm, realmente sí soy documentalista en algunos casos, ¿cierto? Pero también hay un asunto como de ficción en la manera como uno ve las cosas. Claro, claro. Yo, Uno como que se inventa películas con lo que pasa. eso te iba a preguntar. Entonces esa fidelidad yo no se la puedo llevar a alguien que pretenda hacerme reportera de algo, porque eso Sí, es demasiado subjetivo. no es la misma aproximación. No, ¿Has visto La ventana indiscreta, claro, la película de Hitchcock? obviamente, obviamente. Viendo tu trabajo, como que a veces me parece que va un poco por ahí, como que, ¿sabes? Como que estoy espiando desde mi rincón del mundo Sí, un lo que poco. pasa es que yo tengo un componente y que digamos que no sé si ética o moralmente no sea ¿cómo se dice eso? Tan aprobable. Y es que a mí sí me interesa mucho la vida de los otros. Como espiar. Sí, y el voyerismo y eso. Obviamente que hasta cierto punto, ¿no? Pero un fotógrafo en el fondo es un poco eso, ¿no? Es que eso es lo que De somos, eso se somos trata. espías. Sí. Y de hecho, incluso no solamente a nivel fotográfico, yo a veces tomo un bus y yo me pongo a oír también una cuestión sonora, me pongo a oír las conversaciones, todo me parece interesante, la vida de los otros. Entonces, por ejemplo, esto de las ventanas indiscretas y eso. En la pandemia lo practiqué un poco porque es que tenía una vecina, esa vecina tuvo toda una vida, todo un libreto en esa pandemia demasiado interesante a mi manera de ver. ¿En serio? Ella no, yo llegué a pensar en un momento dado que ella lo sabía, Que ella sabía que porque tú era estabas. tanto el ponqué, era tan bueno, ¿sí me entiendes? Que Pero no ¿qué podía pasaba? hacer, no podía hacer. Es Pero una ventana claro, indiscreta, pero en serio, ella Susana. de Es en serio. verdad lo Yo- que hice, yo sé que legalmente incluso me puede demandar, no. Pues, pero lo hago con un cariño, con un amor y con una sí, 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 poesía sí. que no, eso digo yo, de pronto a ella no le parece, pero yo lo hago con esa intención, ¿sí me Sí, sí, entiendes? sí. Y la trato bien, entonces ella empezaba, entonces ella hacía sus ejercicios para morir. Era como una niña paisa que había venido, que le tocó quedarse encerrada en la Le pandemia. tocó quedarse acá. Ella hacía los Zooms y yo alcanzaba hasta ver los Zooms. Mi gente. Esto era tremendo y también a veces una sensación de culpa. Pero no, después ya en el resultado final, y obviamente que uno no muestra, yo no me meto a mostrar Y cosas que no, no, no. que sean tan comprometedoras ni Y nada de en eso. ese mismo workflow, digamos, de mirar por la ventana, hiciste estas series como las Sí, pasarelas y esto de la gente que está como sí, cruzando calles y esto. sí. ¿Cómo te aproximas a ese trabajo? Como que de un momento a otro miras por la ventana y está pasando y dices, voy a hablar de esto. Sí. El hecho es que como, claro, yo estoy en el computador trabajando en mi casa, después de Macarena bajé aquí a Parque Central Bavaria, una esquina maravillosa, y veo que tengo casi que un estudio al frente de mi ventana, ¿no? Porque la manera como entra la luz, toda la señalética, todo, me sé hasta el huequito que tiene el pavimento, o sea, cuando uno ya aprende, cuando tú tienes una ventana que miras mucho, pues ya la conoces. Y la conoces incluso a nivel de la luz, obviamente, cómo entra por la mañana, esto por aquí, esto por allá, cómo pega una sombra aquí, como allá. Entonces, eso lo tenía clarísimo y lo tenía muy al frente y lo podía practicar, claro, eso es una zona de confort absoluta, eso de no salir a la calle, aunque yo también soy También sales, sí. afuera en la calle, También sales de la pero calle. al estar adentro también y teniendo que trabajar, entonces yo era trabajando libros y cosas en el computador y de pronto ya sentía la luz, uno siente la luz, ¿no? Y uno sabe que la luz va a llegar a las 4:30, 5:30 Sí, uno y ya sabe cómo cómo va se a va a llegar. comportar. Entonces, y si no está tan nublado, a mí no me gusta la luz. Me gustan ciertos espectáculos eh, de las nubes y esto cuando están los grises y todo eso, pero no me gusta como aplana, no me gusta la luz plana. La luz plana. Sí, entonces me gusta la luz de esa hora. Un Entonces poco, aprovechaba, porque por ahí pasaba todo Colombia.
No había ningún referente porque eso podía ser en un lugar X, eso podría ser en una periferia, no sé, de París o en Francia o en Guatemala, o ¿me entiendes? Porque eso es una arquitectura que no tiene mucha identidad, ni mucho menos esa calle. Entonces el referente urbano no era tan claro, pero exactamente las personas que pasaban por allí sí, y pasaban todo tipo de personas, todo tipo de, no hecho pasaba Colombia al frente. Y entonces decidí hacer esta serie. Claro, y era una práctica que yo hacía también diariamente. Yo diariamente hacía esto en la ventana y diariamente salía a caminar en el centro. Eso era una cosa que O sea, hacías era todos los doble, días. sí, eso lo hacía todos los días. Como ejercitar un músculo ahí, ¿no? Exacto. Ahora, con unos conocimientos en fotografía muy básicos al principio y con unas cámaras muy básicas. Ok. Después fue que me fui un poquito como profesionalizando en el asunto. Pero hoy miro esas fotos primeras con estas cámaras y para mí ahí están casi que mis mejores fotos. Hay fotos muy buenas. Sí, pero es que tiene que ver con el ojo, ¿no? Con el... Yo no sé, y yo no sé al principio qué le pasa a un fotógrafo cuando comienza con esa fiebre. Por ahí había otro fotógrafo que decía que creo que sí fue el mismo Cartier-Bresson, que tus 5.000 primeras fotos van a ser un desastre. Yo no lo veo Creo así. que fue Bresson, sí. Sí, yo no lo veo así. Uno siente que hizo quizá porque esa fiebre o era una intención más profunda, yo no sé. Uno al principio tiene mucha suerte también. Después se da cuenta que estaba teniendo mucha suerte, ¿no? Sí, también. También. También hay una suerte y también hay una mala suerte. Porque tú lloras mucho esas fotos que no lograste hacer. Que no lograste, claro. Que se quedan en uno, pero no se lograron. Hay una cosa que me parece muy interesante en tu trabajo y es un poco que yo, tanto mirando por la ventana como cuando sales, que digamos se notan los dos workflows distintos y es un poco convertir la ciudad en estos pequeños escenarios, ¿no? Es un poco que tengo este pequeño escenario y un poco los personajes aparecen a veces como si estuvieran puestos, Sí. ¿sabes? Como estratégicamente, como si fuera una escenografía. ¿Viene un poco de pronto de tu relación con el teatro esta aproximación? Sí, yo creo que sí. Y también a veces el hecho de que me gusta mucho como... Claro que yo he practicado todo tipo de luces a todo tipo de hora, no sé qué, pero cuando la luz está como más encerrada, como en una caja negra. Sí. Y es más, a veces yo edito para que se sienta como esta atmósfera que dicen, viñeta, sí, una viñeta muy grande, para que aparezcan los personajes o el objeto a retratar o lo que sea. ¿Cómo piloteas esta luz de este rincón del mundo? Yo creo que Uy, los que ejemplo, estamos sobre el Ecuador nos tocó la peor luz. Esa luz del mediodía en Bogotá, qué cosa. Y lo increíble es que, por ejemplo, con el tema de las marchas o cuestiones así como de culturales en la calle y eso, les da por hacerles en esos horarios. Sí, sí, sí. Entonces tú vas a ver la mayoría. A mí personalmente no me interesa mucho hacer ese tipo de fotografía, yo no, casi que no. Sí, bueno, sí tengo algo de archivo de eso, pero no es mi interés ir a fotografiar saltimbanquis. Sí, no es lo que más te interesa. No. De hecho, mi fotografía a veces es muy dark y muy oscura y también tengo esa faceta. Eso te iba a preguntar, hablando un poco de la luz. Digamos que siempre está en tu manera, digamos, de aproximarte a la luz, tanto desde el disparo nativo como en el retoque, un poco sí hacer ese rediseño de luz, ¿no? Un poco Sí. tener y parte de tu obra tú misma la llamas como Bogotán, ¿no? Que Sí. es como una referencia a ciudad gótica. Sí. ¿Por qué está, digamos, esta aproximación a la luz desde los contrastes y desde las sombras? ¿Cómo llegas a esa aproximación? Porque existe una cierta, digamos, tal vez también es una cuestión emocional, existencial, como una melancolía y también una manera de ver claro, de pronto yo veo el lado oscuro de Bogotá, de ver su decadencia o de verla como también el asunto existencial de mucha gente, que yo lo siento también así. Entonces yo tengo un discurso ahí, por ejemplo, con Bogotá también, y unas series que se llaman Somos Fantasmas, por ejemplo, como si no fuéramos nadie en estas urbes aquí con todo esto. Esa es como la parte como oscura, pero también hay una parte que no es tan oscura, que tiene otros aspectos.
Y también hay una parte muy crítica que es una que me preocupa a cantidades, pero que no está totalmente desarrollada. No sé si cuando ves los archivos, aunque sí lo estuvo instalada en yo no hago videos, pero hago pues los pases de fotografías y los edito de determinada manera para ciertas exposiciones. Y una cosa pues, que me toca y que me preocupa mucho es el asunto del crecimiento de estas ciudades. Claro, ¿De dónde vamos con todo esto también? claro. De cómo a nivel, digamos así, minúsculo, personal, un edificio me tapó el atardecer desde mi casa ahorita en Chapinero. Eso es una Sí, frivolidad, pero es pero parte del problema, ¿no? Porque el problema es mayor. sí, no tan frívolo, pues desde tu profesión no es tan frívolo, porque precisamente Sí, me quitó la luz de la tarde, punto. tu materia prima es la Ah, luz, tú trabajas con eso. Tú trabajas con eso. Incluso, pero igual digamos que estos personajes a los que tú aparecen en tus fotos usualmente aparecen muy solos o muy aislados. sí, Digamos me que gusta. esta serie que tienes que es debajo del tunelcito Sí, este a la vuelta sí. donde vivías, yo siento que aparecen como desconectados de alguna manera, como que parece que no hubiera relación entre ellos, o están aislados o están Me desconectados. gusta ese asunto. Me gusta que no, creo que tengo pocas fotos, a veces también hago de multitudes, pero muy pocas. Sí, no he visto tanto A mí me trabajo que se gusta como esa limpieza, un cierto minimalismo ahí en la composición de ojalá esté el personaje aquí y el otro aquí. Sí, como que soy muy minimalista, sí, cuando hay mucho ruido visual o muchas personas o mucho, bueno, y ese es otro asunto también a tocar, que porque el blanco y negro, pues el blanco y negro por varias razones, pero la razón principal es que Bogotá a nivel de paleta es muy caótica, es difícil. es muy difícil de fotografiar. Hay determinados lugares, ¿sí? Que tienen una cierta armonía, ciertos tonos, pero en general tú te encuentras con un pastiche desastroso. Y cuando tú, o desde la cámara, o después procesas la foto en blanco y negro, te das cuenta de que ganas una cantidad. Claro. Y también puedes como que el puntum de la foto, viendo como hablaba Sí, Roland Barthes, exacto. esté más claro, esté más específico. Exacto. Que es algo que también en tu fotografía es Y eso muy... lo da la fotografía en blanco y negro y también la edición, que uno, pues, de una cierta Sí. manipulación de la luz. Y, Que es lo que... y siento que en tu fotografía eso está muy claro, como que uno siente que lo que quieres decir está muy claro, como mira, te lo estoy señalando, esto es lo que te estoy mostrando de verdad, no te No te me distraigas. distraigas con tanto Exacto, colorcito ni con tanto... exacto. Y desde la luz también lo haces, que Sí, me parece muy interesante. sí. Para los puristas quizá yo pues, como que le meto mucho la mano a las fotos, pero eso es una manera de No, hacer. eso es una manera... Y es una manera de nuestros tiempos también de hacer y de tiempos anteriores, porque hay gente que no sabe que en la fotografía analógica y en el laboratorio se manipulaba la luz y Claro, que ¿no? Hansel Adams, esos cielos negros de Hansel Adams, ¿tú qué crees? Sí, Pues no. y esos blancos y esos negros, y todo eso es un trabajo, una alquimia. Lo que pasa es que esa alquimia fue trasladada a ciertos se hacía lo campos. mismo, pero se hacía en laboratorio, pero igual Claro, tú pero ya hoy sobreexponías en unas el software, partes. gracias a todo ese conocimiento que ellos desarrollaron y que aún siguen desarrollando, porque hay fotógrafos experimentales que hacen unas cosas maravillosas también desde el propio, que eso me parece increíble y aplaudible. Yo no estoy defendiendo totalmente mi posición digital, o quizá algún día que tenga más recursos o más energía, o no sé por qué razón se me da por hacer digital y por hacer laboratorio, porque hacer laboratorio también es como pintar. Sí, de eso Y trata. de hecho también eso que hago yo en edición también es como pintar, Es, porque yo reemplacé la pintura por computador. eso te iba a preguntar, hay una característica que yo también encuentro en tu fotografía y es que también vas mucho a las texturas, Sí, un poco, como que tratas de ir a a las texturas, tanto en fotografías que no intervienes, como a veces en fotografías que intervienes correcto. y que haces Estas mezclas de estas estas, mezclas sí. espectaculares. ¿Viene de tu experiencia como pintora esa aproximación? Exactamente, esa aproximación viene precisamente de eso, porque cuando yo pintaba, al contrario de lo que podría uno imaginarse, yo no hacía cosas figurativas, yo era completamente abstracta. Y mi interés eran, bueno, sí estaba basada como en algo que pasaba en el escenario con una obra que hacía Álvaro Restrepo y era que sobre el piso oscuro él regaba azafrán o polvillo de azafrán, pues no era azafrán de verdad, sino color, y él
hacía unas formas geométricas y ahí pasaban una cantidad de cosas porque después arrastraba el cuerpo y los pies y no sé qué, y se formaban unas atmósferas Entonces yo trataba de pasar eso a la pintura, a representarlo en el papel. A veces no sobre fondos negros, sino sobre fondos más claros. Y empecé a incursionar en la pintura con un asunto meramente abstracto y textural y a veces ciertas geometrías y a veces ciertas cosas muy incisivas que después encontré en la calle. Claro. Yo me encontré finalmente con mis pinturas en la cosa más cotidiana y más. Todas esas flechas que están marcadas en el pavimento, eso para mí es de gran interés. Todo lo que pasa en el suelo, de hecho, los universos de asfalto, tengo una serie que es así. Todo Sí, que eso, parece que el lienzo fuera el cemento un sí, poco. exacto. O sea, el Todo eso lienzo es el cemento y ahí pasa algo. todo eso me interesa. Y todo eso también me interesa, por ejemplo, y lo fotografio y a veces le doy un uso para hacer esas mezclas y etcétera. Y bueno, estas mezclas que haces, hace poco, como anécdota, me di cuenta que Fabio Rubiano te mencionaba en el prólogo de Opio en las Nubes. Ah, sí. Y me di cuenta, Ese- me di ese cuenta, es- fue muy gracioso porque me di cuenta porque estaba viendo algo tuyo no sé dónde y tú decías como que tú soñabas, tenías un sueño recurrente que Bogotá tenía mar. Ujú. Y yo ¿dónde? Yo eso ya lo he Yo oído eso lo he oído, lo he y lo oído. relacionaste Y y dijiste, es que esa es la misma me Susana. acordé y era la misma Susana Carrié. Ok, Y me pareció muy interesante que, creo que es en ciudades calcadas sí. donde pones a Bogotá con mar. Eso me ¿Y pareció sabes interesantísimo. por qué? Porque cuando yo conocí Lima, en el año 19, ¿fue 19? Sí, 19. Me doy cuenta que Lima es una ciudad pero tan parecida a Bogotá. Oye, en serio, en muchos aspectos. El centro histórico de Lima es muy similar a nuestro centro histórico. La gente, los almacenes, la manera como se asume la economía informal, muchas, pero ¿qué? Hay una cosa muy distinta. Pero tiene mar. Es que tiene un mar, tiene un océano, pero Roma, perdón, Lima. ¿Cómo es posible que exista esa es la Bogotá con mar que yo tanto me Que tú te soñaba? sueñas todo el tiempo. Llegué a mi sueño, más o menos. Entonces por eso empiezo a hacer como esas mezclas y esos paragones entre Lima y Bogotá. Y me invento también, empiezo como a gestionar ese proyecto y logro hacerlo. Y en estas ciudades calcadas usas material de Lima y de Bogotá, ¿no? Sí. De ninguna otra. No, otra ciudad, solo esos solo dos. Bogotá y Lima. Espérate, claro que yo tengo un archivo bellísimo que no es de Lima y que es en Perú, que es el desierto de Paracas, que me parece absolutamente extraordinario. Me encantó. Okay. Y tengo unas fotos muy bellas de ahí y unas fotos de carretera también muy interesantes. A mí ese rollo de Bogotá con mar me parece muy lindo. Me parece además que al final, no sé si era la intención, pero llega como a una estética un poco surrealista, Sí. ¿sabes? Es un poco surrealista. Y me vuelvo como más gráfica, como más la diseñadora gráfica también. Exacto. Un poco. Me voy alejando. Y nace de un sueño, que finalmente el surrealismo tiene que ver con lo que sueñas. Eso me pareció muy bonito. Y hay mucho trabajo de texturas en ese. Pero también hay un trabajo, ese sí, a un nivel documental, social también fuerte. También tengo dentro de esas fotos, dentro de ese. ¿En qué esa sentido? Ciudad. No, que me involucré un poco con la gente. Ok. Que tengo fotos de gente. Cosa que también en estos días es también complicado eso de fotografiar gente. Pero todo fotógrafo, de alguna manera, fotógrafo de calle, pues somos muy inmorales al respecto. Porque esa es otra de las cosas que éticamente le cuestionan a uno, sobre todo la gente que desarrolla proyectos documentales, de cómo es que te involucras con la gente. Y resulta que muchas veces no te involucras con la gente, simplemente lo que estás haciendo es robándotela. O sea, la estás capturando como parte del paisaje urbano o como parte de tu interés, no sé qué. Y si tú te pones de pronto a involucrarte con esa persona y no sé, ya la foto ya no salió. Pero entonces hoy en día me cuido mucho más y me involucro mucho más. A nosotros nos pasó Aunque que los resultados ya no sean tan... ya no son los mismos. No son los mismos. A nosotros nos pasó que estábamos grabando un documental en Chocó y íbamos a ir a la plaza de mercado de Chocó, que es espectacular, o sea, fotográficamente es exuberante. Bueno, y uno dice espectacular desde el término fotográfico, Sí, ¿no? sí, Porque sí, sí. obviamente hay mucha marginalidad, mucha Claro. pobreza, pero hay vibra, una cosa muy bonita. Y precisamente una señora que pelaba, desescamaba pescados,
me decía, es que ustedes vienen acá, le toman foto a uno y después van y venden esa foto en tanta plata en Ujú, Europa, ¿y a mí qué? ujú. Y le deja a uno una inquietud, ¿no? Entonces, digamos que la respuesta a mi productor fue, no, yo le compro el balde de pescado y déjenos hacer Claro, fotos. no, yo también he llegado a eso, obvio. Yo creo que fotógrafos de calle, a veces recurrimos a eso, si uno tiene cómo ¿Cómo compensarlo, ayudar? de cómo ayudar y cómo de verdad, porque sí es un poco, ¿cómo se diría eso? Es un poco egoísta lo que hace uno. Y lo que está haciendo Con que te está robando un poco en claro, el persona, robado, de hecho los españoles le llaman a eso robados, así, sin tanto preámbulo. sin tanto. Ay, me voy a hacer un robadillo, un robado. Y un robado es eso, salir a la calle, clic, 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 por aquí, gente por allá, gente por acá. Ahora, tampoco es tan banal el asunto porque tú también lo llevas como realmente con tu intención y con todo y con lo que captas y a otros términos. Sí, claro. No, No, y si no, y si un fotógrafo no lo hace, no se sabrían muchas cosas de cómo es el mundo, ¿sabes? claro, ahora igual puede ser que haya mucho respeto y todo, pero hay ciertas cosas y nosotros, especialmente como cultura, tenemos una comicidad, nosotros somos cómicos. No nos damos cuenta, de verdad, nosotros los latinoamericanos en general Somos, somos muy chistosos en muchas cosas. Pues claro, comparándonos con otras culturas, pero igual, entonces hay mucha comicidad también. Todo eso trascendental que yo ejerzo y que yo también está acompañado de esa comicidad, de la cosa, del humor, de la cosa chistosa que somos. Sin respetar, por supuesto, pero hay un chiste, hay humor. claro. Hay otra serie tuya que es H2O. Mm. H2O, Oh, oh, como está escrita. Ahí también exploras un poquito lo de las texturas y lo sí, de la combinación sí, ahí de imágenes. lo Cuéntame un que poco hago sobre, es sobre ese un proyecto. poco, bueno, en esa exposición hay como tres subdivisiones o temáticas o maneras, digamos. Y una vez que yo decidí, bueno, ¿qué hago con esta parte de este archivo? Yo quiero utilizarlo, yo quiero reciclar. De hecho, todavía quiero reciclar muchas cosas más. O hacer versiones de una misma foto también, eso Ujú, es chévere. Pero esto lo quiero reciclar y quiero tocar un poco el tema del agua, que tiene que ver también un poco, ya venía con el asunto del agua de mar, del sueño del mar en Bogotá, etcétera. Pero en este caso ya era un archivo que yo tenía de Orinoco, de un viaje maravilloso. Ah, bueno, ese es otro aspecto que yo sí, pues, yo me he centrado en las ciudades, me he centrado en Bogotá, sobre todo, casi que todo el trabajo ha sido urbano, pues. Eh, pero yo también salgo a las regiones o salgo a la naturaleza y también me encanta hacer ese tipo de, mejor dicho, me encanta fotografiar también la naturaleza. claro. Y tú te imaginas lo que es, no te imaginas lo que es el río Orinoco y toda esa región, allá Mavecure, y hacia arriba también. Entonces tengo un archivo muy bonito de Orinoco. Y dije, pues si antes, si el sueño era que Bogotá tuviera más mar, pues Bogotá también puede tener río. Es más, puede tener al Orinoco metido entre Bogotá. Y también tiene sentido, eso no es así de loco como se piensa, Ujú. porque todo lo que pase en el río Orinoco y en esa zona climáticamente nos afecta directamente a Bogotá, Está interconectado. totalmente conectados con eso de allá. Bueno, entonces empecé a hacer estas locuras, estas mezclas, estas... ¿Tú crees que un poco esta experimentación que estás haciendo de combinar fotos, de Ajá. mezclar, de tener múltiples exposiciones, que tu trabajo vaya a ir más hacia allá o más hacia el asunto, o vas a seguir como Ese street es photographer? precisamente mi conflicto. Porque te voy a decir una Es cosa, un conflicto. te voy a echar un piropo y es que yo, o sea, yo creo que nadie ha mirado Bogotá con el ojo que tú lo has mirado. Creo que eres la fotógrafa que ha mirado Bogotá con el ojo más sensible y con más temperamento y con más temple. Entonces, se perdería Una foto, sí, una gran street photographer, pero quizás se ganaría otra parte. ¿Tú cómo lo sí. ves? Es que yo tengo demasiados planes, pero creo que tengo muy poco tiempo. Entonces, o hago una cosa o hago la otra. Y mi conflicto está en, o me quedo en la fotografía que me fluye de esta manera, que realmente es como lo más honesto que puedo hacer. Es más, yo me invento proyectos con la fotografía
no sé por qué procrastino tanto, porque pienso demasiado, porque me detengo demasiado y no me fluye. En cambio, sí me fluye hacer la foto casi todos los días. Ujú. Pero yo digo, ¿pero para qué más? Mi archivo está demasiado grande. Estoy fotografiando además lo mismo. Me siento haciendo la misma foto a veces. Ya no Claro. más. Algo tengo que hacer además con esto del pasado. Entonces ahí viene y también una cosa que he hablado y he hablado y me he propuesto en mi cabeza y sé que quiero hacer, y es intervenir directamente con pintura a las fotografías, es hacer Eso sería espectacular. sí, una cosa así. Para ello necesito tiempo, dinero y resolverlo también aquí Cochino dinero. conceptualmente, cocinarlo bien y tener la energía física de lanzarme a eso. Sí, teniendo experiencia en pintura, además, Sí, sería algo muy es bello. como botarle encima todo el bagaje. Me tengo estas maletas, esto fue lo que aprendí, estoy casi en los finales de mi vida, venga, yo voy a mandarles esto acá, a tener esto acá, a sacarme esto de acá. Sería un paso muy lindo. Mm, En una foto, en una foto tuya que está publicada, creo que en Facebook, si no estoy mal, o en Instagram, pones una foto, una frase de Robert Capa que es como que si tu foto no es lo suficientemente buena es porque no te has acercado demasiado. Y yo creo que el éxito de tu fotografía es que te alejas Me alejo. y es Y a veces llego a pensar que es un problema óptico, que yo veo demasiado bien de lejos. Tú no te imaginas cómo veo ese cerro. ese cerro. Y como alcanzo a ver, por ahí tengo unas fotos alcancé a ver una casa ya metida, un cambuche en el cerro, bueno, en fin. Veo al señor que está en la ventana por allá, pero lejos, o sea, veo mucho. Entonces, eso para mí también es de gran interés, Claro. ese ver lejos. De cerca, claro, es que también hay una cosa ahí que podría ser un poco un impedimento eh, del cual un fotógrafo de calle tiene que deshacerse y es que no puede tener vergüenza. Ujú. Que a veces tú sientes que tienes el personaje aquí, 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 aquí. Y también ópticamente como que no la logras, a menos de que tengas, bueno, depende también de la óptica que tengas en el lente. Pero siempre me parece más interesante lo que está más allá. Lo que está lejos. Y también me interesan mucho como los fragmentos. Entonces me gustan mucho los lentes largos, Claro. cosa que está prohibido en la Biblia de la fotografía de calle. Hay una Biblia de la fotografía de Hay calle. una Biblia de la fotografía de calle, es que yo pues he oído muchos, ¿cómo se llaman estos dos españoles que son muy chistosos? Y conversan mucho sobre cámaras y fotografía. No se me viene de la Y cabeza. para ellos lo del lente largo, me dicho, eso es una ¿En blasfemia serio? Son para muy muchos. útiles los lentes Me largos. encantan, Son muy me útiles. gustan. Y tu fotografía además tiene mucho ese lenguaje. Sí, Tiene mucho porque ese es lenguaje como de también. buscar por allá, es como buscar. Sí. Hay una pregunta un poco personal que te voy a hacer. Bueno, Mm, no tan personal. Pero entre tus fotos vi un retrato que le hiciste a Luis Ospina, ujú, es como el 89. ujú. Un poco, cuéntame un poco pues Sí, de tu relación con, pues, pues a ver. con esta vaca sagrada del cine y un poco tu, bueno, cómo viste Mm, un poco esa época. ok, pues a ver. Luis Ospina, nosotros fuimos amigobios, como dicen ahora, o amigos o novios, sí. Amigos con Oficialmente derechos. como 2 años y extraoficialmente otros 2 años. O sea, Ok, estuvimos muy cerca 4 años de la vida. ok. Él vivía en Cali, yo vivía en Bogotá, él venía a Bogotá, yo iba a Cali. Yo conozco pues todo, digamos, sus amigos y todo este combo de Cali y Caliwood, pero yo nunca pertenecí. Nunca fuiste No, yo del no parche, pertenecí a pues. ese parche. Soy muy amiga de su gran amor de Poncho, que fue Karen Lamazón, una gran artista a la que quiero muchísimo. Y de todas formas, Luis fue muy mujeriego, pero tenía muy buen gusto con las mujeres. Todas son amigas mías, son mujeres maravillosas. Entonces, ya después con la vida uno, de verdad. Bueno, pero hablando ya no de este tema así como tan telenovelesco. Sí, yo estuve muy al lado de sus procesos creativos, sí, sin intervenir, obviamente. ¿Y hay influencia ahí, tú crees, de él? Que él sí, él me transmitió y yo lo amé mucho precisamente por eso, porque tenía un humor increíble y con eso era también que enamoraba. Claro. Un humor maravilloso, un amor, sí, también espeso, un humor negro
Y ese aspecto también de mirar la vida de esa manera, como entre la oscuridad y el humor, y el chiste, Ujú. y la comicidad, esas dos, así en equilibrio. Puede que venga, Eso fue que haya eso alimentado yo tu creo que ojo. me alimentó también mucho. Qué bonito. Sí, me alimentó. Sí, me influenció también, Luis, claro. Hay un Lo que pasa es que yo estuve al lado también de unas figuras muy fuertes y yo creo que de alguna manera todos te influencian, ¿no? toda la Pues, gente lo sobre va. todo cuando tú estás creciendo de una manera tan autodidacta o de autoformación. Claro, Te alimentas de esos personajes. claro. Y si trabajas con ellos, pues más. Pues más. Hay un microdebate, pues microdebate, no, una micropolémica que tuviste ahí en redes con respecto al asunto de los curadores y de las Mm, galerías y de la Es un tema desaparición que yo del autor. toco muchas veces que me inquieta mucho. Por eso te lo estoy preguntando, Sí, cómo ves ese tema? pues mira, yo veo necesaria la figura del curador. Yo no es que quiera o ignore la figura del curador, pero me parece que ha logrado un protagonismo demasiado grande. Son como las superestrellas, superstar del arte hoy en día. Ok. Y eso no me parece que esté bien. La estrella debería seguir siendo el autor. No tanto como el estrellato, porque no deberíamos hablar casi que en esos términos. Pero sí, digamos que la autonomía del artista y el nombre del artista pues no esté opacado ni limitado por... Ni tampoco esos guiones tan tremendos, porque me parece que eso está perjudicando también el arte. Y hay, Que a ti te constriñan simplemente a desarrollar un tema y de determinada manera sí. no me parece. Y Pues esa es mi opinión. para, Ahora puede ser que esos son como los caminos del arte contemporáneo, no sé en qué momento de pronto todo eso se va paralelo a a eso revaluar. como que uno ve, tú has hecho muchas exposiciones, estuviste en Clermont Ferrand, que creo que Sí, es el festival de cortos más sí. importante del mundo, has hecho muchas exposiciones acá, pero siente uno que la mayoría de exposiciones que Son has hecho institucionales. han sido saltándote al curador y saltándote ese mercado del Totalmente. arte un poco, De hecho, ellos me miran con cierto, pero con cierto recelo. pues es que yo también hablo mucho en esas redes y digo muchas cosas. De pronto ya les debo caer muy gordo. Pero no se trata de eso, porque igual pues, también hay cierta admiración. De pronto, dentro de los parámetros de ellos, un fotógrafo no cabe No siempre debe en ese caber. discurso. No siempre cabe. Y es algo que entre me importa y no me importa. Más no, un poco. Mm. Y a nivel de galerías, pues es que ellos influencian mucho también. Esos avales de ellos influencian mucho. Claro. Pero como a mí me avalan por otros lados, entonces como que no tengo tampoco esa preocupación. Y como mi interés mayor no es el aval, sino también ese quehacer, es que si a uno le preguntan, bueno, ¿y tú finalmente para qué haces fotografía? Para figurar, para ser famoso, para eso que tú dices de la superestrella, o para decir, para hablar, o para ti, como terapia, o para qué. ¿Para qué haces eso que haces? Y eso se lo pregunta a uno también. Y digo, no estoy totalmente segura, o todas al tiempo, o alguna, o es para mí, o es para darle al mundo como yo miro, es para dejarlo aquí. Y esa parte, me paguen o no me paguen, Sí, está ahí. sí, el pago es otro, no tiene que ver con Exacto. las galerías. Y hablando un poco de eso, el año pasado te ganaste el Premio Nacional de Sí, Fotografía, ¿no? El premio sí. básicamente es el premio más importante de fotografía, que en esta edición se hizo haciendo la distinción para mujeres con Mm, experiencia y para hombres con experiencia. mm. Es un premio muy importante. ¿Sientes que mereces ese premio? Cuando, cuando surgió ese tema del premio, me escribía tanta gente por el inbox y gente también importante por ahí. Decía, preséntese a este premio, porque yo también en un momento dado me aburrí de los concursos. Yo concursaba, pero en un momento determinado yo dije, yo a la larga no me gano concursos porque la fotografía que yo hago no es una fotografía estándar, gustadora, ni que cumple con los parámetros de esa fotografía como, no sé, no es la fotografía que... Entonces no me voy a meter a estos concursos. Me empezaron, creo que sí, me empezaron a apoyar, a presentar, pero no solamente una persona, varias. Ese premio es como diseñado como para usted, hágale. Dije, bueno, me voy a sentar a hacerlo.
pero el tiempo era muy corto, ¿no? Y de todas formas había algo que mujeres, ¿por qué el premio mujeres? Sí, yo nunca he estado como tan de acuerdo en que haya una fotografía femenina y una fotografía masculina y las mujeres fotógrafas por allá y entonces los... No, yo siento que lo que yo hago es sencillamente humano, sí, yo soy una mujer, pero no, pero mi sensibilidad y la manera como yo fotografía no necesariamente es... ¿Qué es lo que es una fotografía femenina? Por ejemplo, me pregunto yo, Sí, no, eso eso no. no. Bueno, pero sí, el premio para mujeres fotógrafas con experiencia. Y dije, bueno, la trayectoria. Y me pongo yo a sacar la trayectoria, me pongo a mirarme además, que y enfocado también en la fotografía, desde cuándo incluso estoy haciendo fotografía de alguna manera sin hacerla, Ujú. cómo me he involucrado y me desarrollo así, pues ya en los 15 años, bueno, los cumplía como fotógrafa, pero atrás de eso también había, ¿no? Como que Sí, había otros pasos con la fotografía. Y entonces armé ese portafolio. Yo me demoré más haciendo el portafolio. Y después digo, y otro requisito era, pero algo que no haya sido, y tenía que ser inédito, una serie inédita. Y yo, que soy tan publicona, ¿qué voy a hacer? Yo no guardo nada. O sea, yo lo que guardo es por malo, porque no, o porque digo, bueno, eso es como para después. Yo voy a ver qué haré con él. Hay que dejarlo allá quieto. Pero ni siquiera eso, no sé, ¿qué voy a hacer? Entonces, por esos días me había impresionado mucho la construcción esta desde el centro de memoria, que entre otras tiene una cantidad de líos de problemas. Y todos los elefantes blancos de Bogotá. Bueno, ya Parece, sabemos. parece el esqueleto de un castillo medieval, eso es bien raro. Ellos son como, no, no sé, pues son muy góticos. Parece la guarida de Batman. Sí, es bien raro. Muchos lo vieron de esa manera, parece como de gatos o parece como... Se te hizo Es agua una al ojo al arquitectura, verlo. claro, eso es Bogotá. Yo Bogotá, yo he estado buscando eso toda mi vida. claro. Y que entonces, pero fue chévere porque coincidió, bueno, porque primero también hay una de esas imágenes que no está hecha justamente frente a este centro, sino que es un contraste que hay de una escultura del antiguo edificio de la Gobernación, ¿sabes? Ahí en la Jiménez, Ujú. el hermoso, hermoso palacio, no sé cómo le llaman, que alguna vez iba a ser proyecto, iba a ser un centro de las artes latinoamericanas en los 80 y yo no sé por qué eso no pelechó ese proyecto. El palacio, el edificio más hermoso que tenga Bogotá es ese. Y están estas hermosas esculturas, figuras que representan el trabajo y la paz. La mujer es como la paz. Pero entonces desde un callejón que es como la octava, no sé si, o sea, pasando la Jiménez más hacia el sur, el callejón este donde abajo queda el sótano, Ujú. bueno, Sí, sí, sí. y tú te paras ahí, tienes una visión increíble porque son las esculturas aquí y atrás está el famosísimo y nada amado y bueno, y desafortunado edificio Bacatá, Ujú. contrastando con estas esculturas. Sí, sí, sí. Entonces, eso yo lo hice y yo vi eso, y eso fue como una epifanía. No, venga, pam. Entonces hice una foto con el celular, una foto mala, y dije, yo tengo que volver a esto. Entonces, de hecho, ese mismo día, entonces hice toda la producción, cosa que no hago nunca. Contraté un carro, yo no tengo carro. Contraté una señora que maneja el carro. Fui con mi compañero actual, que es Mauricio Par, con Batory, y nos fuimos y a una hora. Dije, no, después de las 3:30, vamos a buscar unas visiones desde afuera, desde atrás. Y esa tarde fue increíble. ¿Sabes cuando el cielo se pone como negro plomizo? Sí, sí, sí. Aquí, en esta parte de los cerros, y el sol allá a esta hora, pero todo destapado un poquito más tarde. ¿Qué horas son? Sí, 5:15, 5:30. Sobre esta arquitectura blanca y este cerro negro casi, ese cielo negro, pero a color. Entonces desarrollé la serie desde varios ángulos, tan, 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 tan. Y después dije, no, yo le voy a meter la mano a esto, voy a intervenir. Y entonces agarré las figuritas Es como si estuvieran y proyectadas sobre sí, sobre el edificio. y desarrollé ahí todo como otro. Es que tiene varias como lecturas. El asunto de Batman. Una cierta crítica sutil frente a nosotros y la arquitectura y Claro, nuestros actos fallidos y todo eso. claro. Igual a mí me parece que sí merecías el premio
¿Con la serie? Sí, claro, Porque no. yo a veces decía, "Ay, esta serie tampoco está No, muy... no, y Y por tu tengo que obra, entregar, además. y tengo que entregar, y tengo que escribir, y bueno, esa es otra. No, y por tu obra, o sea, yo, no era una pregunta Sí. capciosa, claro, yo siento que sí lo merecías. Ujú. Lo que pasa es que a veces siento que eres medio Dudosa. dudosa con tu Tengo un trabajo. amigo que me dice, a usted le iría muy bien si escribe un diccionario de dudas. Anote todas sus dudas todos los días y escríbase un libro con eso. Porque yo no conozco una persona que dude más que usted. Y es así. Sí, yo dudo mucho. Bueno, Susana, muchas gracias. Para mí es un honor tenerte en este podcast. Te he admirado en silencio durante muchos años. Gracias. Creo que mereces todas las exposiciones, todos los premios, todo lo que te ha pasado. De nuevo te digo, ningún fotógrafo ni fotógrafa, no importa el género, ha fotografiado Bogotá con tu ojo y con tu sensibilidad y te agradezco mucho que me hayas acompañado en este podcast. Gracias a ti. Bueno, Gracias. bueno, yo soy Jorge Andrade. Muchas gracias por habernos acompañado en Luz Dura. Mis redes, @Quijote con Barba, las de Susana, @Susana Carrié. Detrás de cámaras, mi asistente, escudero, que más parece un flaco hidalgo, Felipe Andrade, a quien encuentran en todas las redes como @FAFotoArt. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo podcast. Chao, chao.